Pero ¿qué les parece si vamos y revisamos cuáles serían los principales criterios diagnósticos de la fobia social? Estos criterios diagnósticos que vamos a revisar son sacados tal cual del Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales en su versión 5, del famoso DSM-5. Vamos a revisar, a comentar algunas generalidades de cada uno de estos criterios y en la medida en que se va viendo los criterios, se va asociando, relacionando qué tanto se cumplen los criterios para cumplir con una fobia social. Bien, algunos ejemplos, bueno, el primer criterio sería un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo esté expuesto al posible examen por parte de otras personas. Como les comentaba hace rato, no es en sí que le tengan miedo a las personas, sino es un miedo a estar expuestos al examen, a la evaluación de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, como mantener una conversación o reunirse con personas extrañas. Cuando una persona con fobia social va a iniciar una conversación con una persona que no conoce, le suele ser muy complicado. Puede ser, por ejemplo, también el ser observado al estar comiendo o al estar bebiendo, o el ejemplo de hace rato, el estar escribiendo frente a alguien, o actuar delante de otras personas, hablar en público, cantar, o tener algún tipo de conducta o actuación frente a otras personas. En el caso de los niños, aquí es bien importante, la ansiedad se puede producir en reuniones con individuos de la misma edad, es decir, los niños que empiezan a desarrollar una fobia social o que tienen una fobia social, no solo se portan como retraídos con los adultos, sino la interacción con niños de su propia edad también es difícil. Les cuesta trabajo, se muestran retraídos, tímidos, y es algo que también podemos encontrar en niños. También tenemos otro criterio, que sería el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Aquí es algo que nosotros llamamos el problema del problema o una metaemoción. La persona que tiene ansiedad que tiene ansiedad por el miedo a una crítica o a un juicio o una valoración, empieza a experimentar síntomas como taquicardia, sudoración, etc. Y esa misma ansiedad le provoca más ansiedad o le provoca ansiedad por miedo al propio rechazo o que se ofendan las otras personas. Entonces siente ansiedad, le da miedo o le da ansiedad de estar sintiendo ansiedad por lo que puedan decir o sentir que se está viendo avergonzado por estar mostrando signos de ansiedad. Una muy típica es cuando alguien se pone rojo y luego todavía dicen, te pusiste rojo, y todavía nos ponemos más rojos, ¿no? Después de que nos dicen. Otro criterio sería las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Aquí en el caso de los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto o rabietas, o quedarse paralizados, o aferrarse, o encogerse, o incluso fracasar en una situación social. Hay niños que se aferran a no ir a cierta situación social, están muy agarrados o abrazados de la mamá, se quedan paralizados, hacen una especie de rabieta o lloran. Algunos papás suelen presionarlo, ándale, no va a pasar nada, etcétera, pero está siendo un momento muy angustiante para el niño. Entonces, en general, las situaciones sociales, aunque comentaba hace rato que algunos tienen cierta selectividad, pero en general las situaciones sociales provocan esta ansiedad. Y como decía, en el caso de los niños se puede ver como llantos o rabieta. Otro criterio es las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa. Eso es lo que comentaba al principio. Las personas con fobia social suelen evitar actividades o situaciones, contextos en los que implique o involucre las personas o sociedad, ¿no? Pero si no logran hacerlo, si no pueden hacerlo, pues lo sufren la ansiedad. Por poner un ejemplo, un adolescente o un alumno que va a exponer frente a clase, que primero está rogando que ya se termine la clase o que se tarde el compañero anterior porque quiere evitar esa situación. Y al no evitarla y al estar frente, pues empieza a experimentar taquicardia, sudoración,
tensión muscular, dificultades para respirar, que más adelante voy a comentar algo en el plan terapéutico sobre las dificultades para respirar, etcétera, que de tal manera que si no lo puede evitar, pues lo sufre, ¿no? Está teniendo muchos problemas en ese sentido. Bien, otro criterio sería el miedo, la ansiedad, están desproporcionados a la amenaza real, ya sea por el contexto o la situación social. La ansiedad es una respuesta natural del organismo ante una situación de amenaza o de peligro. Pero cuando son respuestas desproporcionadas o cuando es una respuesta que más bien está desproporcionada de lo que representa la amenaza, cuando es solo imaginario, por así decirlo, pues estamos hablando de un criterio, ¿no? Porque ante una amenaza, en general una amenaza real, todos o la mayoría por lo menos responderíamos con ansiedad, pero cuando se trata de algo que en términos realistas no es verdaderamente una amenaza, pues estamos hablando de esta reactividad, ¿no? Y en este caso de la fobia social sería frente a una situación social o a la evaluación, escrutinio de otra persona. Luego tenemos otro criterio que es el miedo, la ansiedad o la habitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Se puede llegar a presentar alguna especie de ansiedad social que podríamos decir aislada, pero cuando ya es persistente, cuando ya se tiene por lo menos 6 meses con ese tipo de respuestas, estamos cumpliendo la temporalidad en el diagnóstico. Otro criterio sería el miedo, la ansiedad o la evitación causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, lo laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es decir, la ansiedad que experimenta la persona le dificulta su funcionamiento, le afecta en áreas laborales, por supuesto que en lo social le afecta mucho, y en áreas muy importantes del funcionamiento suele afectarles mucho. Incluso hay personas que hasta con familiares tienen ciertas dificultades. Entonces, todos estos criterios que vimos, pero que además estén creando o provocando un malestar muy significativo en áreas importantes de la vida de la persona. Bien, hasta aquí hemos comentado y hemos abordado los temas sobre los criterios diagnósticos, las características, para que ustedes vayan identificando cuándo nos referimos a la fobia social, cuáles son las características, cuáles son los síntomas. Y ahora me gustaría pasar al tema del desarrollo de la fobia social. ¿Cuáles son algunas de las características que se han identificado que puedan ser como predictores o detonantes, por decirlo de una manera, de una fobia social? Que quede claro que el diagnóstico de fobia social requiere de una afectación significativa en la rutina de la vida de la persona. Por lo tanto, todos en algún momento nos podemos poner ansiosos o nerviosos, por ejemplo, al hablar en público, eso es muy común. Pero para calificar el trastorno como tal, debe estar presente en varias situaciones que conducen, decía hace rato, a una angustia significativa. Ahora, esto puede haber un criterio, se pueden cumplir los criterios para fobia social de una persona, pero en el caso de niños y adolescentes pudieran no estar los criterios como tal, pero podríamos tener ya algunos rasgos o algunos predictores. La investigación sobre el desarrollo de la fobia social se asocia por mucho al tema de los rasgos de personalidad. Es decir, la heredabilidad de la fobia social se explica por la heredabilidad de rasgos de personalidad. Y voy a explicar uno particularmente que tiene que ver con la fobia social. Bien, veo que no se cargan los videos, pero bueno. Los rasgos relacionados con el procesamiento de la emoción
son muy críticos en el desarrollo de la fobia social, son muy, muy importantes. Hay uno en particular, que es el caso del neuroticismo. El neuroticismo nos referimos a una sensibilidad a los estímulos dolorosos o negativos. Y al experimentar emociones negativas o dolorosas con mayor frecuencia o con mayor intensidad. Hay un modelo, el modelo de 7 factores, perdón, de 5 factores, ya ni me acuerdo cuántos factores eran, que una de las dimensiones de temperamento es las personas evitadoras del daño. De alguna manera, el rasgo de neuroticismo y las evitadoras del daño pues, hablamos más o menos de lo mismo, pero su característica es una respuesta muy sensible a los estímulos negativos. Por otro lado, tenemos la extraversión, que sería una sensibilidad temperamental hacia los estímulos placenteros. Es decir, estas personas que tienen un rasgo de extraversión suelen responder con mayor frecuencia y con mayor intensidad a estímulos que son placenteros. De tal manera que en términos del desarrollo de la fobia social, el neuroticismo, ese rasgo de personalidad que puede ser heredado en términos del temperamento, porque esto sería la mezcla genética de los papás que puede dar a este rasgo, es un marcador de vulnerabilidad para la fobia social. Mientras que la extraversión sería un factor de protector. Es decir, aquellos niños o adolescentes que tengan una respuesta muy marcada, muy frecuente, muy intensa ante estímulos negativos, eso es un marcador de vulnerabilidad para desarrollar una fobia social. En general sería para desarrollar otros tipos de ansiedad, de problemas de ansiedad. Pero como el tema que nos ocupa hoy sería fobia social, sucede que es un marcador para eso. Pero aquellos niños o adolescentes que por el contrario tienen respuestas más intensas y frecuentes ante los estímulos placenteros, suele ser un protector. O sea, los niños o adolescentes con este rasgo están más protegidos, son menos vulnerables para desarrollar una fobia social. Bien. Uno de los indicadores más tempranos del desarrollo de la ansiedad social, de la fobia social, es la inhibición conductual. La inhibición conductual es la tendencia a mostrar comportamientos de retraimiento y miedo ante situaciones sociales o con personas desconocidas. Ustedes lo pueden ver o lo pueden notar en niños retraídos que tienen una conducta inhibida, que no se ven activos, que están pasivos, con miedo, ansiosos. Y esa inhibición conductual es uno de los primeros indicadores más tempranos en el desarrollo de la fobia social. Por eso decía hace rato lo específico del diagnóstico. Hay niños y adolescentes que no tienen el diagnóstico como tal, pero tienen ya algunos rasgos o algunas características que puedan ser un indicador de que en la vida, en la juventud o en la adultez puedan desarrollar el problema. La investigación ha demostrado que hay una relación muy importante entre la inhibición conductual a los 21, a los 31 meses y hasta los 4 años. O sea, todavía antes de los 4 años podemos ver en niños inhibición conductual y, ojo, no necesariamente va a desarrollar fobia social, pero si vemos a un niño menor de 4 años con inhibición conductual, ese sería un indicador, o podríamos decir que es una palomita a las probabilidades de desarrollar una fobia social. Y cuando suelen tener una inhibición conductual estable, es decir, que no es solo ocasional, sino que suelen tener una inhibición conductual estable. Durante el curso del desarrollo de un niño, la fobia social puede progresar desde ciertos indicadores de comportamiento hasta ya el desarrollo de la preocupación social o de la preocupación de los compañeros, etc. Entonces, insisto, pueden ser solo como algunos indicadores o puede ver ya el problema como tal. Y va avanzando, evolucionando.
Ahora, la fobia social pues es un problema como muy heterogéneo y naturalmente hay como muchas rutas. No es que exista una sola ruta, aquí estamos hablando de aspectos como muy específicos, pero en realidad esto es muy complejo. Por eso decía que no es que no íbamos a profundizar mucho, pero íbamos a tocar temas muy importantes. Entonces, el desarrollo de la fobia puede tener muchas rutas. Hay, por ejemplo, factores que son predisponentes, que puede ser alguna situación de trauma en la infancia, pero esto puede conducir a síntomas como muy distintos o muy diferentes, porque alguien que experimentó un trauma en la infancia, además de que tendríamos que evaluar si hay un estrés postraumático, puede tener respuestas de ansiedad ante la idea real la idea de ser agredido, no necesariamente la idea de la crítica, sino la propia idea de la agresión. Hay otros factores más distantes o bueno, mejor dicho, distales como los genes, la genética. Solemos encontrar también a padres con ansiedad social, con fobia social, cuando cuando vemos a una persona con el problema. Hay algunos aspectos como proximales que pueden ser algunos factores estresantes actuales o en el caso de, de alumnos, el experimentar situaciones de bullying, de humillación, etcétera. Entonces, si vamos sumando genética, antecedentes o factores predisponentes como un trauma, eh, actividades estresantes como el bullying, etcétera, todo eso pues pueden ser detonadores de una fobia social. Eh, pero igual consideren que la relación con la personalidad y la experiencia de la vida y el apoyo social son cruciales. Esos tres aspectos son bien cruciales. La relación de personalidad, porque habíamos comentado que el neuroticismo, que ya hay ciertos indicadores que son heredados, el temperamento es heredado, el carácter se obtiene con esquemas de aprendizaje en la casa, en la escuela, etcétera, y la fusión de esas dos cosas, del temperamento y el carácter, va a derivar en la personalidad. Entonces, la relación de personalidad con estos rasgos de neuroticismo, estos rasgos de evitadores de daño, de respuestas de ansiedad ante estímulos, malas experiencias de vida, que pudieran tener experiencias estresantes, bullying, etcétera, y el apoyo social, poco apoyo social, puede derivar en una fobia social. Aunque se sabe que el carácter, como comentaba hace rato, son los esquemas de aprendizaje, son estructuras que se van conformando en la enseñanza, en la casa, en la escuela, en el contexto social. Y esto puede haber la formación de un carácter, específicamente uno que llamamos de autodirección, que puede ayudar a regular los otros factores. De tal manera que si alguien nace con un rasgo de neuroticismo, pero tiene un buen apoyo social y no tiene experiencias de vida fuertes, pudiera de alguna manera regularse y no activarse la fobia social. Aunque también hay que tener como cierta regulación, porque aunque el cuidado materno es muy importante en que no se desarrolle la fobia social, cuando se cae en sobreprotección, este puede derivar justo en el propio desarrollo de la fobia social, porque el hijo o la hija no tendría oportunidades de afrontar los contextos sociales ante la propia sobreprotección. En resumen, es importante dar apoyo social, pero por supuesto no caer en sobreprotección, porque la propia sobreprotección representaría un factor de desarrollo de la fobia social. Bien. Hasta aquí, bueno, pues hemos comentado sobre el tema del desarrollo, algunos puntos importantes del desarrollo, y ahora me gustaría ir a algunos aspectos de la neurobiología. No voy a profundizar mucho en esto, voy a tratar de ser muy general, pero creo que es muy importante hablar de ello, sobre todo incluso para el tema del tratamiento. Bien, aquí voy a dejar de compartir la pantalla solo para ver si se pueden activar los videos, porque ya no me agradó que no vean los videos tan bonitos que los puse. Sí, porque me quedaron bien bonitos mis videos y que no se estén reproduciendo, no está chido. Bien, comentaba la parte neurobiológica.
que aunque no voy a profundizar mucho en ello, es muy importante porque al final les voy a explicar un poco de... Sí, miren, ya se ve el video, no sé si lo logran ver. Ok. Y justo consideré importante porque aquí en el video ustedes van a ver una estructura, ¿sí? En el video ustedes pueden ver en esta presentación algo que se ilumina. Esa estructura es importantísima en el tema de los trastornos de ansiedad. Es importantísima en general en el tema de las emociones, particularmente del tema de la ansiedad. Hay varias redes neuronales que están relacionadas con el tema de la fobia social. Vamos a hablar, hay 4 muy implicadas que están descritas ampliamente, pero hoy vamos a hablar solo de 3 redes neuronales. Esta estructura que ustedes están viendo aquí en el video es bien, es la famosa amígdala. La amígdala es esta estructurita en forma de almendra muy pequeña, que es una región central de nuestro cerebro que está muy involucrada en los procesos emocionales. Se considera como la región central de la red de emociones. O sea, esa bolita, esa cosita se activa con nuestras emociones. En general es una red central de nuestras emociones, aunque decía hace rato, en el tema de la ansiedad tiene muchísimas implicaciones, tiene mucha participación. Si alguien de ustedes le tocó ver o recuerda las alarmas que existían antes, que cuando uno pasaba, las alarmas para los carros, que cuando uno pasaba por cualquier cosita sonaba, ese tipo de alarmas tenían una caja que podían acomodar, no sé, abajo del volante, y tenía un botoncito que era un regulador, un regulador de la sensibilidad. Cuando estaba mal regulado y estaba muy sensible con pasar o pasaba un camión o tocaba uno el carro y se activaba la alarma. Tenía uno que moverle al regulador para que no estuviera tan sensible. La idea de la amígdala es que esté en un punto de regulación estable, equilibrado, por ponerlo de una manera, de tal manera que sí responda ante una amenaza real, pero que tampoco responda por cualquier cosa. En el caso de los problemas de ansiedad, pues hay una respuesta muy hiperactiva y es lo que vamos a comentar específicamente en el tema de la fobia social, porque la función de la amígdala se relacionó mucho principalmente al procesamiento del miedo, ¿sí? Debido a la importancia que tiene en las respuestas de miedo. Sin embargo, sabemos actualmente que la amígdala se activa ante la detección de información que es relevante al alrededor, ¿sí? En este sentido, hay una gran cantidad de evidencia que nos dice que la amígdala procesa señales sociales como las caras, independientemente de la valencia que tenga. La valencia nos vamos a referir a una respuesta emocional de cuando alguien ve una cara de alguien enojado, es una respuesta de valencia negativa. ¿Sí? La valencia es una dimensión de evaluación de las emociones. Y se sabe que la ansiedad social se ha demostrado de manera recurrente que esta amígdala, que esta estructura, está hiperactiva, ¿sí? Especialmente ante la respuesta de expresiones faciales. De tal manera que en la red emocional en la cual se involucra la estructura esta que es la amígdala, está hiperactiva, tiene esa característica. Tomando la analogía de la alarma de los carros, está como mal regulado y reacciona en el caso de la detección de señales o de estímulos sociales, se activa. Bien, hay otra red muy importante que es la red de motivación. Esta se compone de un conjunto pues, bien descrito de regiones, de un montón de regiones cerebrales, desde el tronco, ahorita vamos a ver más o menos dónde está el tronco encefálico, hasta la corteza prefrontal. Esta parte que ustedes ven aquí, esta parte de aquí de adelante del cerebro es la corteza prefrontal. Perdón, hay algo,
Todas estas regiones conforman la actividad que llamamos dopaminérgica mesolímbica. Son términos, no se preocupen mucho por los términos, pero justo esas conexiones o esa red mesolímbica tiene que ver con la motivación. Esto es lo que decía hace rato del tronco, justo aquí está en esta área, porque aquí solo se ve la corteza, perdón, esta parte de aquí. La dopamina, que es una de las sustancias o los neurotransmisores que se liberan en gran cantidad en estas vías, tienen funciones muy complejas en el aprendizaje, en el refuerzo. Por eso es la red de la motivación. La dopamina explica mucho la motivación en el ser humano. Y en muchos estudios se ha demostrado que las alteraciones en esta actividad dopaminérgica en personas con fobia social o sea, se ha visto presente. Aunque no queda del todo claro mucho de lo que sucede porque se ha identificado tanto aumento como disminución. Pero lo que queda claro es que hablando de la red de motivación, las personas con fobia social tienen alteraciones en la actividad dopaminérgica. Hay otros estudios que revelan que los adolescentes que tienen antecedentes de conducta inhibida mostraron mayor actividad en estas estructuras del sistema mesolímbico. Si recuerdan, la conducta inhibida es uno de los factores de inicio, indicadores de los primeros indicadores de la fobia social. Entonces, estas alteraciones, por así decirlo, en la actividad dopaminérgica, no solo se ha encontrado en personas con fobia social, sino incluso en adolescentes con conducta inhibida, que es, si recuerdan, un indicador de desarrollo, o un factor para el desarrollo de fobia social. Algo característico también es que se activaban estas áreas no solo en recompensas. Por ejemplo, una de las principales recompensas que se utilizan en los estudios son las monetarias. Y se activaban no solo en recompensas monetarias, sino también en los castigos, ¿no? Y, por supuesto, en respuestas, pues, de alguna manera, sociales. Y luego viene otra red bien importante. Y aquí sí me gustaría hacer un poquito el énfasis, porque el tratamiento tiene mucho que ver con la incidencia sobre la red de control cognitivo. La red de control cognitivo tiene que ver con el procesamiento o los procesos que se dan justo en esta parte del cerebro, que es la... Ay, caray, perdón, dejé de compartir ahí sin querer. Una disculpa. Bien, ahí estamos ya. Justo esta parte de aquí de enfrente del cerebro es la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal participa en muchos procesos cognitivos de orden superior, como son la memoria de trabajo, el control ejecutivo, cambios de tareas. Hay un montón de funciones cognitivas que se generan justo en esa parte. De alguna manera, el procesamiento en esa estructura nos distingue de otras especies. Todo este procesamiento generalmente se le conoce como control cognitivo. Por eso es que se habla de la red de control cognitivo. Y en el control cognitivo están incluidos también la acción social y la emocional. ¿En qué sentido? La corteza prefrontal, esa parte que les decía de aquí de enfrente del cerebro, que estaría aquí, es muy importante para poder modificar respuestas emocionales. Se ha identificado una gran cantidad de regiones prefrontales de esa parte, y además de otras áreas, no solo prefrontales, pero sí muchas áreas prefrontales, que están involucradas en la regulación de nuestras emociones. Entonces, la corteza prefrontal tiene muchas conexiones a regiones que forman parte de las redes de la emoción y de la motivación. Vimos dos redes anteriormente, que fue la de la emoción y de la motivación. La red de control cognitivo, es decir, la corteza prefrontal, tiene conexiones hacia
hacia esa área y se encarga de hacer una regulación de la respuesta de esas redes. Voy a ir a este cerebro. Esto sería la corteza prefrontal, ¿sí? Aquí esta parte de abajo estaría mucho de la red motivacional y emocional, de tal manera que en la fobia social, sucede en otros trastornos, pero específicamente también la fobia social, las respuestas emocionales ante contextos sociales, ante situaciones sociales, tienen una hiperreactividad aquí. O sea, está hiperreactivo este sistema. Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de hacer una regulación emocional, algunas veces tiene ciertas dificultades, cierta hipofunción, que hace que le cueste trabajo estar controlando esto, ¿sí? Por eso no está fácil controlar la ansiedad. Quienes tienen un problema de ansiedad, y en este caso algún problema de ansiedad social, pues no está fácil regular esa respuesta. Hay pensamientos tranquilizadores que no te preocupes, no va a pasar nada, está bien, no te va a decir nada, pero siguen sintiéndose ansiosos. Justo porque hay una gran dificultad de que la corteza prefrontal regule esa respuesta emocional. Ahora, estas deficiencias en las capacidades de la regulación emocional, pues son sin duda una característica en la fobia social. Y aquí voy a pasar algo bien importante, que es los estudios sobre fobia social se ha mostrado que hay una actividad y una conectividad que está muy relacionada con una regulación reducida. Es decir, tienen las dificultades de regular esa respuesta hiperactiva, pero que por fortuna se puede revertir, y los estudios han documentado cómo se pueden llegar a revertir esta dificultad en la regulación con la terapia cognitivo-conductual. Vamos a hablar de algunos aspectos de por qué la terapia cognitivo-conductual ayuda. Si recuerdan, yo les hablaba de los aspectos cognitivos. Aquí tenemos muchos de los procesos cognitivos que se dan en la corteza prefrontal. Atención, memoria, lenguaje, percepción, impulso, organización temporal, anticipación, control ejecutivo. Y si ven aquí, pues control emocional, ¿no? Uno muy importante, la autoconciencia, etc. Entonces, hoy en día sabemos que las estrategias psicoterapéuticas pues son muy importantes, pero es un sueño, por lo menos es un sueño personal, poder llegar a tener evidencia neurocientífica que respalde las intervenciones psicoterapéuticas. Hay una frase que a mí me encanta, que la terapia es eficaz solo si se producen cambios a largo plazo en la conducta. Porque si se producen cambios a largo plazo en la conducta, entonces se producen cambios en la expresión de los genes. Y si se generan cambios en la expresión de los genes, pues hay todo un cambio anatómico en las interacciones entre las células nerviosas del cerebro. De tal manera que podemos decir que ese sería un verdadero cambio, ¿no? Hoy en día sabemos que los cambios que se dan, que puede generar la psicoterapia, son no solo funcionales, no solo en el funcionamiento, sino estructurales. O sea, la psicoterapia puede generar cambios estructurales en el cerebro. La evidencia que nos da mayor efectividad, o la mayor efectividad que se ha documentado, son reportes con terapia cognitivo-conductual. Los aspectos centrales implican el reconocimiento de los patrones de pensamiento disfuncionales y cómo modificarlo. En términos generales, la terapia digo en términos generales porque las técnicas en terapia cognitivo-conductual son amplísimas, pero una de las bases o de los trabajos de la terapia cognitivo-conductual tiene que ver con la modificación de los esquemas cognitivos o las distorsiones en la percepción de las cosas. Si ustedes ven aquí en la diapositiva, podemos ver varias técnicas cognitivo-conductuales que tienen una diana a nivel cerebral, específicamente en la corteza prefrontal. Esto es justo lo que decía, o sea, buscamos, y es este sueño de que conforme vayamos creciendo y avanzando en la ciencia se pueda tener más claro los cambios cerebrales que provoca la terapia.
sea, la terapia no es solo no es particularmente ir a platicar, sino la terapia tiene fuertes implicaciones en cambios cerebrales. Y ya hay técnicas bien documentadas sobre la diana que tienen sobre la misma corteza prefrontal. Aunque aquí también hay algo importante que decirles. El costo de los recursos cognitivos que se requieren para la terapia cognitivo-conductual a veces suelen ser elevados. Es decir, no todas las personas van a responder a la terapia cognitivo-conductual, y aquellas que tengan algún deterioro cognitivo muy pronunciado, es complicado que respondan a la cognitivo-conductual. Sin embargo, la cognitivo-conductual es una forma pues de entrenamiento y de potenciación de la capacidad de los procesos cognitivos. Es una manera de entrenamiento de las estrategias ejecutivas. Entonces, a mí me encanta esta parte porque yo lo suelo decir frecuentemente con los usuarios, que la terapia es un proceso de aprendizaje, es un contexto de aprendizaje y tiene mucho que ver con la práctica, porque es una práctica, es un entrenamiento en sí mismo de las estrategias ejecutivas, es un entrenamiento para que algunas de estas funciones vayan mejorando y permitan una buena regulación o una mejor regulación emocional. Si ustedes recuerdan, como comentaba, la corteza prefrontal incide fuertemente en la regulación de las respuestas de la red emocional y la red motivacional. Bien, ahora pues vayamos al tratamiento. Al trabajar con usuarios que tienen fobia social, entre las metas finales que buscamos están pues disminuir la frecuencia y la intensidad de la ansiedad en contextos sociales, obviamente. Pero es importante también abordar, por ejemplo, las predicciones autocumplidas negativas, que a menudo luego tienen. Es decir, la ansiedad se suele derivar a comportamientos desadaptativos, por ejemplo, evitar situaciones sociales, y genera una respuesta negativa por parte de las demás personas. Para ser más claro, una persona con fobia social suele evitar un contexto social o algunas veces suele mostrarse en un contexto social con pocas habilidades, lo que hace que se genere una especie de negativa de las demás personas porque dicen, es que no habla mucho o no quiere platicar. De hecho, hay quienes los califican, es que yo creo es bien sangrón o bien mala onda porque no quiere platicar conmigo, cuando en realidad está haciendo una respuesta de ansiedad, lo que está teniendo. Entonces las otras personas perciben eso y de alguna manera se cumple la predicción que hace la persona con fobia social, porque dicen, no, es cierto, sí me rechazan, no les agrado. Y no es que no les agrade, sino que su propia conducta genera cierta evaluación negativa y entonces es cuando decimos que se cumplen estas predicciones, ¿no? Son predicciones autocumplidas. El tratamiento, antes de mencionarles las metas terapéuticas, el tratamiento de la fobia social puede ser relativamente bien, la fobia social, perdón, puede ser relativamente bien tratada con tratamiento farmacológico y con psicoterapia. La psicoterapia cognitivo-conductual, comparada con otras terapias y con el tratamiento farmacológico por sí solo, o sea, solo el tratamiento farmacológico, se ha documentado una mayor reducción no mayor reducción de los síntomas, sino una reducción de síntomas más prolongado, que duran más la remisión de los síntomas, presentan menos síntomas durante más tiempo. El tratamiento farmacológico más la psicoterapia cognitivo-conductual ha dado muy buenos resultados. Aquí también los especialistas en salud mental valorarían la pertinencia de tener un tratamiento farmacológico o no, pero si se requiere un tratamiento farmacológico combinado con la propia psicoterapia, suele haber resultados muy buenos, ¿no? Ahora, decía hace rato, no todos los pacientes responden, ya sea por algunas dificultades cognitivas o por algunos otros aspectos, e incluso se ha llegado a reportar hasta un 40% de los pacientes que no mejoran con la TCC, hablando en términos generales o sea, no todas las personas mejoran,
hasta un 40% se ha documentado, pero digo, hablando de todos los problemas. Dentro de este 40%, pues por supuesto que también hay casos de fobia social. Que quede claro que aunque es muy efectiva y ayuda muchísimo y es la que se ha documentado con mayor efectividad, habrá casos que no respondan bien ante esta terapia. Ahora sí, hablemos de las metas terapéuticas. Voy a agilizarle un poco porque se me va a ir el tiempo. Las metas terapéuticas hay 3 básicas: disminuir la activación fisiológica intensa, limitar las ideas disfuncionales y mejorar las habilidades interpersonales. ¿Por qué la disminución de las actividades, de la actividad fisiológica intensa? Porque las personas con fobia social suelen experimentar respuestas simpáticas como taquicardia, sudoración, tensión muscular, dificultades para respirar, etc. Entonces hay una activación de la respuesta simpática que también puede ser traducida en una metaemoción, lo que decía hace rato, el problema sobre el problema. Porque el hecho de que se activen estos síntomas, perdón, por sí mismos generan más ansiedad. Por ejemplo, si a alguien le están sudando las manos y va a saludar a una persona, el hecho de que esté sudándole las manos le causa más ansiedad. Y entonces esa es una de las metas, poder disminuir esa respuesta fisiológica, es decir, disminuir la taquicardia, la sudoración, las dificultades para respirar, etc. ¿Cuáles han sido las intervenciones potenciales para poder trabajar la disminución fisiológica? La bibliografía nos sugiere que la terapia de exposición como el tratamiento de fobia social es pues, particularmente eficaz. Es así como de lo mejor. Que cualquier otra técnica cognitivo-conductual. No significa que sería la única que se daría, pero por sí sola ayuda muchísimo. La terapia de exposición busca extinguir o disminuir las respuestas que se tienen frente al evento social, y que puede ser asistir a fiestas, hablar en público, etc. Esta exposición puede ser imaginaria, donde se le pide al usuario, al cliente, que imagine que está pronunciando un discurso, que está frente a público platicando, etc. Y la idea es exponerlo frente a la situación que teme. Puede ser imaginaria o puede ser in vivo, e incluso puede ser con realidad virtual. De hecho, Cognos tiene un área de tratamiento con realidad virtual, donde se apoyan, usan lentes de realidad virtual y se les exponen algunos escenarios a manera de exposición. La idea es que la persona esté expuesta y la exposición se jerarquiza los estímulos, es decir, poco a poco se va avanzando en los estímulos, ya sea recitar un poema frente a las personas. Yo, por ejemplo, he trabajado con músicos y lo que he hecho es que voy juntando jerárquicamente un número de personas, voy aumentando el número de personas frente a las cuales va a exponer la persona. La idea es esa, ¿no? Ahora, hay otra técnica que es la de inundación. La inundación se basa en los mismos principios de la exposición, pero aquí va, en lugar de comenzar de manera jerárquica, se expone directamente a la persona, a la situación temida. Es decir, no va de suavecito a fuerte, sino va directamente al estímulo fuerte. En el modelo cognitivo-conductual del cual todos los terapeutas en Cognos están formados, la principal técnica que se utiliza es la inundación, que es en el caso de la terapia racional emotivo-conductual, pero ambas son técnicas de la terapia cognitivo-conductual. Otra técnica es el entrenamiento en relajación. Aquí obviamente abarca una gran variedad de estrategias, como la relajación progresiva, donde es un entrenamiento de alrededor de hasta 8 semanas, donde se trabaja diferentes grupos musculares y se le va entrenando a la persona a ir logrando una relajación por evocación, es decir, que logre, como por indicación de su cerebro, lograr una relajación. El entrenamiento de respiración es muy importante. Hace rato les decía que iba a comentar sobre el tema de respiración. Así, a grandes rasgos,
Cuando alguien está respirando de manera entrecortada o muy superficial, no está bien regulado lo que entra de oxígeno y lo que sale de CO2. Lo que provoca que hay una disminución que haga que los vasos sanguíneos se estrechen, se alcaliniza la sangre, se estrechan los vasos sanguíneos y al estrecharse los vasos sanguíneos lo que provoca son respuestas como el hormigueo, la taquicardia, la sudoración, opresión en el pecho, sensación de ahogo, etcétera, que son justo los síntomas que identificamos como ansiedad. Entonces, si alguien no está respirando bien, está en una situación de un contexto social donde está ansiosa la persona y no está respirando bien, va a provocar el estrechamiento de vasos sanguíneos y va a experimentar más el síntoma de la ansiedad. Y entonces viene lo que decía hace rato, viene la emoción dentro de la emoción. Entonces empieza a sentir más ansioso porque está sintiendo eso, al estar teniendo esa respiración entrecortada. Ahora, el cerebro, cuando se da cuenta, como busca una regulación, el cerebro tiene un punto de regulación en su respiración, provoca una apnea, detiene la respiración. Y entonces viene la sensación que tiene la persona de hacer de tomar una bocanada de aire. Y le hace así, ¿no? Para poder controlar la respiración. Pero esa bocanada de aire puede provocar una hiperventilación que va a derivar otra vez en respuesta de ansiedad. Y eso va a estar como en un ciclo de respuesta de ansiedad. Por eso el entrenamiento en relajación y en respiración es muy importante. Bien, limitar las ideas disfuncionales es otra de las metas. Por ejemplo, hay criterios de extremos de perfeccionismo, ideas condicionales de las reacciones de los demás, ideas negativas acerca de sí mismo. Las ideas disfuncionales son penetrantes en la fobia social y entre ellas cuentan criterios como extremos de perfeccionismo, como decía, por ejemplo, el no debo demostrar ninguna señal de temor, o sea, no debería de verme demostrar que tengo ansiedad o miedo ante esta situación. En las ideas condicionales pueden ser como si me equivoco, a nadie le voy a caer bien, o ideas negativas como soy un fracaso, soy un inútil, no hago bien las cosas. Estas ideas intensifican la ansiedad y los comportamientos ansiosos, lo que pues hace que la angustia de la persona sea más prolongada. Hay por lo menos dos técnicas muy importantes en el trabajo. Una es la reestructuración cognitiva, que es como una base en la TCC, que la persona tiene interpretaciones, tiene pensamientos automáticos, que hace una interpretación irracional de las circunstancias. Por ejemplo, si hablo frente a este grupo, voy a decir una tontería, ¿sí? Dar por certeza de que va a decir una tontería. Y dos, aunque diga la tontería, identificar o pensar que eso va a ser algo horrible. Porque bien puede realmente decir una tontería frente a los demás. El tema es la interpretación catastrófica de decir una tontería. Es decir, puede ser incómodo decir una tontería, pero alguien con fobia social lo interpreta como si fuera algo horrible. Otra puede ser las suposiciones distorsionadas o desadaptativas, como si digo una tontería, a nadie le voy a caer bien y todos me van a rehuir. Puede suceder que diga una tontería y que incluso no le caiga bien a algunas personas, pero el punto está en la interpretación catastrófica de sentir cierto rechazo de algunos y de decir la tontería. Pues bueno, en términos generales hay esquemas disfuncionales, hay incluso valoraciones de sí mismo como soy un estúpido, soy un inadaptado por no poder hacer esto bien. Este tipo de interpretaciones se dan justo ante la situación social y están ligadas directamente con la respuesta de ansiedad. Entonces, lo que buscamos en esta mente y con esta técnica sería poder disminuir las distorsiones que presenta la persona frente al contexto social. Otra técnica sería la de resolución de problemas. Aquí supone cambiar aspectos cognitivos de la interpretación de las cosas en términos de una solución. Yo suelo decir mucho, la queja nos puede provocar malestar con uno mismo o con los demás. Entonces, es mejor transformar nuestras quejas en problemas. ¿Por qué? Porque el problema puede tener una solución. Hay algunos diagramas bien interesantes, aparentemente sugeridos por el budismo, donde se ve luego mucho en redes sociales, donde, a ver, ¿eso que tú tienes es un problema? No. Bueno, entonces, si no es un problema, ¿para qué te preocupas? Ok, ¿eso que tú tienes es un problema? Sí. Ok.
Si es un problema, ¿tiene solución? No. Bueno, si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si sí tiene solución, igual, ¿para qué te preocupas si tiene solución? En términos generales, tiene mucho que ver con cómo planteamos una visión general de los problemas y se establece una línea de solución, un camino hacia llegar a las soluciones. Bien, ¿por qué el tema de las soluciones? Porque finalmente la respuesta de ansiedad tiene que ver con una percepción de no tener los suficientes recursos para afrontar la amenaza. Si alguien encuentra una solución, le sería más fácil afrontar lo que percibe como amenazante. Y luego viene el otro tema, que es el de mejorar las habilidades interpersonales. Aunque la fobia social pues, suele llevar a pensamientos disfuncionales como los que platicábamos hace rato, la verdad es que algunas personas tienen temores que no son del todo infundados. En realidad tienen dificultades en sus habilidades interpersonales. O sea, en realidad tienen dificultades para cómo desenvolverse, tienen habilidades de comunicación pobres que de alguna manera confirman su interpretación de cómo le va a ir en un contexto social. Entonces, por eso es una de las metas muy importantes. Bien, el entrenamiento de habilidades sociales, pues es una estrategia que parte de la idea de que muchos individuos pues tienen habilidades sociales o verbales deficientes y un componente para la fobia social sería pues enseñarles a que tengan una mejor comunicación y que empiecen a tener un mejor desempeño social. Ser empáticos, saber escuchar, hacer amigos, abrirse con los demás y no tener una postura muy pasiva ni agresiva, sino una postura asertiva. Bien, pues justo estamos en el tiempo, son las 7:05, si les parece, pues bueno, aquí terminaríamos la charla, ahorita damos un espacio para platicar y algunas dudas o algunas preguntas que ustedes tengan. Agradecerle a quienes hayan asistido, intenté hacer el en vivo en Facebook, no sé qué pasó que se estuvo desconectando, ya ni me metí a ver si sí estaba, a lo mejor por ahí ando todavía en Facebook, pero la verdad ya ni me fijé. Recuerden que los viernes vamos a retransmitir estas pláticas de café. En este caso se hizo en martes por el horario y las actividades que yo tengo, pero todas las pláticas de café se hacen los lunes, para que estén ahí al pendiente de las pláticas que luego van a dar mis compañeros. Y bueno, pues sin más, agradecerles que hayan asistido a esta videoconferencia. Hubiera estado padre darla en un auditorio y toda la cosa, pero pues desafortunadamente la pandemia nos tiene así.